Bendito sea el Señor. Bueno, entonces les saludamos a mis hermanos, a todos en general, los hermanos que se están conectando, que están la mayoría pues lejos de aquí, la mayoría de aquí pues casi están en la casa del Señor, y los que se les olvidó que hoy es viernes, igual, ¿verdad? Ya donde estén, Dios les bendiga de una manera especial. Vamos a empezar un estudio, y este estudio se basa únicamente del capítulo 23 del libro de Mateo. Ese estudio del libro de Mateo lo vamos a dividir en 4 partes. Yo ya tenía la palabra preparada, estudiándola para este viernes que es hoy y para el domingo. Pero en mi estudio devocional, como se le llama, ¿verdad? O diario, estuve leyendo Mateo 23 y me impactó tanto de la manera de que, voy a mencionar esto, que el problema que estamos viviendo, lo voy a usar porque de eso se va a tratar, no del problema físico que estamos viendo, pero el problema que estamos viendo a nivel mundial sí está afectando a nivel mundial generalmente de toda persona. Pero hay un problema que está afectando a las iglesias, al cristiano. Y ese es el problema que al mundo en parte quizás no lo afecta, pero sí está afectando lo que es a la iglesia. Y este capítulo 23, dije que lo vamos a dividir en 4 partes. Hoy, el domingo y el otro fin de semana que venga, si el Señor no ha venido. Si el Señor no ha venido. Entonces, el tema número 1 de esta tarde se titula El buen consejo ayuda. ¿Verdad que un buen consejo ayuda? Un buen consejo ayuda, pero si se toma en cuenta. Ese es el tema. El buen consejo ayuda si se toma en cuenta. Y en esta área que vamos a estar estudiando lo involucra lo que es el ámbito espiritual de la iglesia con lo que estamos viendo, porque hay un virus también, no del que estamos viviendo a nivel mundial físicamente. Hay un virus dentro de hoy del liderazgo. Amén. Hay un virus que dice la Biblia, bien claritamente, Jesucristo lo dijo: mirad que nadie os engañe. Y ese es el virus que hay hoy en día dentro de las congregaciones. El engaño. El engaño. Y ese es un virus que mata. Y no estoy diciendo que mata en el sentido físico, como lo que estamos teniendo ahorita, sino en el sentido espiritual. El engaño. Y lo hemos mencionado días atrás, de que usted y yo podemos morir, por ejemplo, puede temblar y esto caernos encima y morir aquí aterrados. Puede suceder. Amén. Pero si nuestras vidas andan bien delante de Dios, gloria al Señor. El problema es también que en el engaño podemos perder esta bendición que Dios nos ha dado y ya nunca poder regresar al camino correcto. Entonces, es el capítulo 23, pero yo quiero leer este capítulo 24, verso 4. Ahí sentaditos ustedes, yo lo voy a leer. Si usted desea buscarlo, búsquelo. Es el capítulo 24 y el verso 4. Ese texto lo vamos a estar leyendo en los 4 tiempos que vamos a dividir este capítulo. Y este verso es muy conocido por todos los que están aquí en esta tarde y los hermanos que nos ven. Voy a ser bastante expositivo en lo que vamos a estar estudiando, pero a la misma vez también vamos a hacer bastante, ¿verdad? Ponerle mucha atención. Dice Mateo 24:4. Respondiendo Jesús
les dijo: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Ese es el texto que vamos a estar leyendo, únicamente leyendo, en las 4 partes que vamos a dividir este capítulo 23. Ya lo leyeron, ¿verdad? Entonces, como está tan fácil, unas hojitas hacia atrás, váyase al capítulo 23. Al capítulo 23. Y allí vamos a empezar el estudio de estos días que vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Si el Señor no viniere, porque Él puede venir en cualquier momento. Amén. La iglesia lo cree, ¿verdad que lo cree? Puede venir en cualquier momento. Y dije que el virus que anda pegando muy fuertemente dentro de la congregación es el engaño. Pero muchas de las veces no tiene culpa, muchas veces el que engaña, sino aquel que se deja engañar muchas veces. Bueno, entonces vamos a empezar con el verso 1, capítulo 23. Dice así: entonces habló, oye esa palabra, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, quedémonos ahí en esa parte. 3 cosas importantes en esa parte de ese texto. Primero, siempre que el Señor hablaba a las personas, les hablaba con el interés de restaurar y de bendecir. Qué bonito hubiera sido, ¿verdad?, que usted y yo hubiéramos tenido la oportunidad de sentarnos enfrente del Señor Jesucristo y empezar a escucharle a Él. A la manera como Él hablaba, con la sabiduría, ¿verdad?, que Él se expresaba. Era algo lindo. Bueno, si nuestros corazones hubieran estado hablando como los de los discípulos, pero si hubieran estado como los que vamos a estar viendo hoy, de los fariseos y de los otros que le llevaban la contraria, pues eso era diferente también. Pero entonces decíamos que cada vez que el Señor Jesucristo hablaba a la gente y hablaba a sus discípulos, siempre el interés era restaurar y bendecir. Y fíjense que el tema número 1 dice: el buen consejo ayuda si se toma en cuenta. El buen consejo ayuda si se toma en cuenta. Pero uno de los problemas nuestros es que tomamos más rápidamente el mal consejo que el buen consejo. Segundo, Jesucristo no era Él el protagonista cuando Él hablaba a la gente, sino que el protagonista cuando Él hablaba a la gente eran las personas que necesitaban de su ayuda. Muy diferente a hoy en día, ¿verdad? Los protagonistas son los líderes. Los líderes son los protagonistas hoy y no la necesidad del hombre. Otra de las cosas que el Señor, cuando hablaba a la gente o a sus discípulos, les enseñaba a no dejarse influir por los títulos, por los nombres y por las pretensiones de poder. Ahora, esos tres puntos que hemos leído, si los examinamos hoy en día, vemos que muchas veces el líder, cuando habla a la gente, no habla con el interés de restaurar a la gente, sino con intereses propios. Vaya, hermano, no quiero que se le quite de su mente el virus que estamos viviendo dentro de las iglesias, ¿ok? Los títulos que el hombre hoy y vamos a estarlo viendo más adelante con los textos. Es un virus que hay dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, de los líderes, que es importante que nosotros podamos entender que el Señor Jesucristo está muy interesado en nosotros a que no caigamos en el engaño.
en el engaño. Decía que el protagonista no era siempre el Señor Jesucristo. El protagonista era siempre el mudo, el ciego, el paralítico, el endemoniado, la enferma, ¿verdad? Con flujo de sangre. El protagonista era el necesitado y no era el Señor Jesús. El virus que hoy estamos viviendo en estos días, el protagonista es el hombre. Es el líder. Y esto es lo que enseña este capítulo 23, lo vamos a estar viendo bien. Verso 2. Ya aquí el Señor Jesucristo, porque en el primer verso dijo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hay dos tipos de personajes que el Señor menciona aquí: los escribas y los fariseos. Cátedra, en la cátedra de Moisés. ¿Qué es cátedra? Es aquellos lugares como una aula. Cuando usted va a la escuela, ¿verdad? Y hay una aula, ¿verdad? Como esos, no sé cómo le llaman, muchas veces hay en los parques, hay una que está cubierto solamente a la mitad y hay una plataforma y hacia abajo hay gradas, así tipo como los que Roma hacía, ¿verdad? En la cátedra. Se sentaban a enseñar, oiga bien, a enseñar los escribas y los fariseos. Se sentaban a enseñar, pero una cosa es enseñar de palabras, para que nos entendamos mejor, una cosa es predicar con mi voz y otra cosa es predicar con mis hechos. Amén, son dos cosas diferentes. Entonces, vamos viendo aquí que esto no cala solamente al que predica de un púlpito, porque todos los que estamos aquí, los que me están viendo, aunque no sean pastores, ni evangelistas, ni lo que sean de un ministerio, pero todos tenemos el deber y el derecho de predicar. Pero la mejor predicación que trae efecto en la vida de los que me rodean es la manera de cómo yo vivo, cómo yo actúo, cómo yo hablo. Esa predicación es la más poderosa. Amén. Es la más poderosa que el pasar una hora, bla, 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 bla. Que saliendo de aquí, hasta me olvido yo mismo de qué prediqué o de qué enseñé. Entonces, el grupo de escribas y de los fariseos, entre eso hay otro más, pero este capítulo 23 menciona escribas y fariseos. Son dos tipos de líderes, oiga bien esto, son dos tipos de líderes como figura del virus que estaba pegando en esos días dentro de los seguidores de Jesucristo, como lo que hoy en día está pegando dentro de las congregaciones, de las iglesias. Que apóstoles, que profetas, que doctores, que tanto aquí, que tanto allá, y lo vamos a estar viendo. Entonces, a todo eso la Biblia dice que no nos dejemos engañar. Y para eso, hermano, usted y yo tenemos la palabra del Señor. Los fariseos era un grupo de religiosos que se habían tomado por autoridad propia todo lo que ellos querían. Y ya más adelante vamos a ver cómo el Señor Jesucristo lo señala. Los escribas anteriormente eran funcionarios que estaban encargados dentro de un gobierno o dentro de un palacio de un rey. Eran los que copiaban, los que explicaban y los que entendían la ley, y se les llamaba maestros de la ley, igual que, o eruditos en la ley, igual que los fariseos. Estos dos grupos, cuando hablaban con la gente, los protagonistas eran ellos.
como hoy en día, cuando entra el predicador, ¿verdad? X, que entran hoy en día, entra el predicador y van 3, 4 hombres alrededor de él, que son los que lo cuidan, son los guaruras, que le llaman, ¿verdad? O los guardaespaldas, los querubines, ¿verdad? Amén. Y ahí va el predicador, ¿verdad? Caminando y luego cuando termina, nadie se le puede acercar a ese hombre predicador porque los guaruras lo guardan, lo cuidan. O sea que el protagonista hoy en día no es el Señor Jesucristo, sino que son ellos. El protagonista no es la necesidad en la gente, sino que son ellos. Es un gran virus que hay dentro de la congregación. Y eso es lo que Jesucristo dice, que debemos de tener cuidado de no caer en el engaño. En el engaño. Ya vamos a ver más adelante ciertas cositas. Verso 3. Vamos al verso 3. Versículo 3. Usted tiene toda la libertad de estudiar este capítulo en su casa también. Y quizás puede entender otras cosas más que las que yo voy a tratar de explicar en el tiempo que vamos a estar aquí. ¿Cuál es el título? El buen consejo ayuda si se toma en cuenta. El buen consejo ayuda si se toma en cuenta. Si no a mí me aconsejaron y no lo tomé en cuenta, me fue mal. Así. Hoy tenemos el consejo de la palabra. Amén. Y lo hemos dicho muchas veces en esta congregación, que aquí el protagonista es el Señor Jesucristo. Amén. Su palabra. Amén. No la multitud, no el número, sino la palabra y las almas que necesitan de Dios. Dice el verso 3. Oiga bien, 2 grupos que los mencionó, ¿verdad? No se olvide el verso 1, dice la Biblia, habló Jesús a la gente. Habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Bien claramente se lo señaló, ¿verdad? Bien claramente señaló el Señor Jesucristo el problema. Ahora el verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Oiga bien esto, pero ¿quiénes eran estos hombres, estos escribas y estos fariseos? Estos escribas y fariseos eran personas muy rígidas según el día sabático. Muy rígidas. Pero ellos ponían carga el día sabático y ellos estaban en contra de lo que el Señor Jesucristo hacía en un día sábado. Otra de las cosas estaban llenos de corrupción, eran gente corrupta. Y ellos validaban más las tradiciones que la misma palabra del Señor. También eran personas hipócritas, que un día el Señor Jesucristo lo llamó a ellos sepulcros blanqueados. Y otra cosa que tenían, que el Señor Jesucristo también, y Juan el Bautista también se lo digo, era que eran faltos de humildad. Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo lo llamó Juan el Bautista? Generación de víboras. Esos eran los personajes a los cuales el Señor Jesucristo hoy en esta tarde está señalando y nosotros estamos estudiando esto. ¿Por qué? Porque todo eso se parece a lo que hoy en día estamos viviendo dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones. Y quizás no es necesario señalarlo tanto porque todos los que estamos aquí, los que me ven, saben muy bien lo que hoy en día se ha levantado a nivel espiritual también. A nivel mundial estamos viviendo esto que se está viviendo, pero a nivel de iglesias, de congregaciones, igual se ha levantado una de líderes con ese tipo de problemas, como los fariseos y como los escribas. Pero el Señor Jesucristo dijo, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. ¿Por qué el Señor Jesucristo les dijo eso? Porque todo lo que ellos enseñaban, pero que iba conforme a la palabra de Dios, que lo hicieran, guárdenlo. Si ellos dicen, hagan esto, pero ahí está en la palabra del Señor, háganlo.
háganlo y guárdenlo. Si ellos les dicen aquello, pero que está conforme a la palabra del Señor, háganlo también. Háganlo. Verso 3 sigue diciendo. Mire lo que dice, luego dice el verso 3 siempre. Mas no hagáis conforme a sus, ¿a qué dice? Conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Ahora, fíjense cómo le dice el Señor Jesucristo primero, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero que vaya conforme a la palabra o a la ley de Moisés. Pero no hagan lo que ellos hacen. No hablen de la manera como ellos hablan. No actúen de la manera como ellos actúan. Ahora, ¿cómo actuaban los fariseos? Ya vamos a ver cómo actuaban. El mismo Señor Jesucristo lo describió bien claramente. Entonces, puede haber una persona que le predique a usted que ande mal delante de Dios. Por ejemplo, vaya, voy a ponerme de ejemplo. Podría yo andar bien apartado del Señor, pero bien alejado, pero aquí me paro, como un hipócrita, ¿verdad? Así, aquí me paro. Y le digo, hermanos, amen a Dios con todo su corazón. Porque así dice la palabra del Señor, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Así dice la palabra del Señor. Entonces, lo que ustedes van a hacer es captar esa palabra porque es palabra de Dios. No es palabra que ha salido de mí mismo. Entonces, ese es un consejo que no ha salido de mi corazón, sino es un consejo bueno que viene de la palabra del Señor. Y usted lo va a captar. Pero al darse cuenta ustedes mi mal manera de caminar, ustedes no van a copiar mi manera de caminar. Eso les quiso decir el Señor. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El verso 4. Mire lo que hacen. Lo que dicen y no hacen. El verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjense bien, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Está hablando en el sentido espiritual. En el sentido espiritual. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, si ellos les enseñan, en la cátedra de Moisés se sientan a enseñar, si ellos les enseñan la palabra de Dios, hagan lo que dice la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Les dice el Señor Jesús? A nivel de congregación estamos en ese problema. Igual, en ese problema. El verso 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterías y extienden los flecos de sus mantos. Vamos a ver ahí la palabra filacterías. Para algunos ya saben qué dice esa palabra, qué significa. Pero ¿qué dice el verso 5? Hacen todas sus obras ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para ser vistos. Para ser vistos. Amén. Para ser vistos. Como las campañas que se levantan de sanidad, ¿verdad? Según de sanidad. Y hacen tantas cosas como aquel, ¿verdad? Que tira la Biblia al piso. Usted ya sabe a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Y le dice a alguien ahí, a ver, crúzate allí, yo hago una línea ahí, y verás. Hacen obras para que sean vistos y los tengan como los grandes ungidos. Si ellos predican la palabra del Señor, escuchen lo que la palabra del Señor dice y atesoren la palabra del Señor. Pero no hagan lo que ellos hacen. Eso es claro la palabra, ¿no?
Entonces, se le puede venir a usted a la mente de un predicador de esos de hoy en día. Venga, tráigalo a la mente suya, ¿verdad? Yo sé que usted los ha visto en la internet. Tráigaselo a su mente. Él le predica un mensaje, la palabra del Señor. Esa palabra del Señor, usted atesórela. Es la palabra del Señor. Y hay quienes que tienen una oratoria muy bonita. Yo he escuchado a algunos de ellos y tienen unas expresiones muy bonitas en la palabra del Señor. Amén, en la palabra. Pero sus hechos son hechos que, ¿verdad? Por ejemplo, yo he escuchado algunas prédicas de este hermanito y a mí pues algunas me han gustado. Pero no estoy de acuerdo con eso, tirar la Biblia al piso y declarar una línea ahí y que todo el mundo no la pasa, pero él sí la puede pasar porque él es el ungido. Ese virus anda matando también dentro de las iglesias. También anda matando. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24:4. Que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Usted sabe que una ropa muy bonita hace elegante a la persona. Un uniforme hace grande al hombre o a la mujer. Amén. Lo hace grande. Podemos ser pequeños de estatura, pero si usted se pone un uniforme de policía y con su placa aquí, aunque usted se encuentre uno grandote, pero lo va a respetar por el uniforme, no por su estatura, sino por el uniforme, por la autoridad que ese uniforme manifiesta. Así. Y muchas veces estos líderes arrastran cantidades de gente porque son personas que se van a las vestiduras que llevan, pero no tanto a las obras que estas personas hacen. Entonces, filacterías, ¿qué eran filacterías? Bueno, eran aquellos que los judíos usaban como cajoncitos que se ponían aquí y ahí ponían textos bíblicos y se los amarraban acá. Cajoncitos como de cuero de animal, los arreglaban muy bien y ellos se ponían hasta 4. Usted ha visto a los judíos a veces orar, cuando se ponen y se amarran aquí una cajita aquí, ¿verdad? Una cajita y dentro de la cajita van textos bíblicos. Y ellos se ponen a orar y se ponen dentro, cuando están al frente del muro de lamentaciones, ¿verdad? Así, y ahí tienen acá. Y se amarran unas cosas aquí también, en los brazos, textos bíblicos que manifiestan. Entonces, los fariseos y los escribas lo hacían. Pero ellos exageraban. ¿Por qué exageraban? Para llamar la atención a la gente. Como hoy en día el líder exagera para llamar la atención a la gente. Amén. Dice, y extienden los flecos de sus mantos. Recuerde que aquí el Señor Jesucristo les está hablando a los discípulos y a la gente. Les está enseñando. Y es lo que nosotros estamos aprendiendo en esta tarde. Solo imagínense usted, el Señor Jesucristo ahí sentado, ¿verdad? Y enseñando a la multitud esto. ¿Por qué el Señor Jesucristo les estaba enseñando acerca de los fariseos y de los escribas? ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas que tuvo el Señor Jesucristo en su ministerio eran ellos. Eran ellos. Porque ellos le llevaban a la contraria al Señor Jesucristo. Y repito, uno de los problemas que hay hoy en día dentro de las iglesias es el fariseísmo que hay en los líderes a nivel general. Y usted va a ver grandes cantidades y multitudes de personas que llegan a tener a estos líderes hasta como un Dios. Y mucha gente ha sido arrastrada con el engaño y con la astucia que usan para engañar a la gente. ¿Qué son los flecos? Bueno, filacterías, ya les dije, flecos eran que en las vestimentas de los judíos ponían 4. Usted ha visto, por ejemplo, algunas cortinas que tienen un lacito así y al final tienen una cosita con un montón de hilitos. ¿Sí los ha visto? A veces los ponen también como adorno en las luces, ¿verdad? Para jalar las luces o jalar cualquier cosa. Al final llevan... Bueno, ya me entiende usted. Ellos se ponían esos 4 flecos, los judíos, 4 cositas que eran como un adorno,
pero que manifestaban un liderazgo. Pues estos fariseos lo hacían mucho más largo de lo que era lo normal. Ellos lo extendían, lo alargaban. Se ponían 4, pero los alargaban. ¿Para qué? Para llamar la atención a la gente de que ellos eran espirituales, como hoy en día, ¿verdad? Como estamos en esta crisis espiritual dentro de las iglesias, como hoy en día, ¿verdad? He escuchado de personas que dicen que el título de apóstol hoy en día los hace sentirse más sobre los demás pastores, y que los pastores, si no están bajo la cobertura de ellos, no somos pastores ni son iglesia o congregación. Amén. Cosa que es para mí imposible de creerlo. Amén. Ahora, ellos ponían cargas muy pesadas sobre la demás gente. Miren lo que le sigue diciendo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo está describiendo bien claramente. Y a la misma vez que el Señor Jesucristo los está describiendo bien, váyase usted a pensar que es igual lo que estamos viviendo hoy en día. Es igual. Igual. Dije, atan cargas pesadas y difíciles sobre ellos de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su flectería y extienden los flecos de sus mantos. Mírenlo, y aquí otra descripción. Y aman los primeros asientos en las cenas. ¿Por qué? Porque quieren ser protagonistas a nivel social. Protagonistas. Ahora pensemos en esto. Usted que ha leído la Biblia, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Usted vio en alguna ocasión o ha leído en alguna ocasión que el Señor Jesucristo quería ser el protagonista por ser Dios? No, nunca. Aún lo criticaban porque Él entraba a sentarse y a comer junto con publicanos y pecadores. Y lo señalaban. Él nunca fue un protagonista. Para él, el protagonista era la gente que tenía necesidad. Hoy en día no. El líder, el protagonista es él y se aprovecha de la gente. Vaya a ver usted esta gente cómo vive. En grandes mansiones, con aviones hasta propios de ellos. Y muchas de la gente que tienen en las congregaciones con necesidades financieras. ¿Estamos viviendo ese virus dentro de las iglesias, sí o no? Sí, lo estamos viviendo. Pero en parte no es culpa de ellos, en parte es culpa de la misma gente porque los llegan a idolatrar. Y esto es lo que el Señor Jesucristo se los está describiendo. Y esta parte que vamos a estar viendo hoy, dice así, continúa. Los primeros aman, oiga bien, aman. Oh, porque quieren ser protagonistas ellos. Quieren ser los protagonistas. ¿Ah? El reverendo, ¿verdad? El doctor o la doctora. Ya no se usa aquella palabra con humildad, ¿verdad? De un maestro humildemente, ¿verdad? Sino que ya hoy es la palabra doctor. ¿Por qué? Porque quieren ganar protagonismo. Protagonismo. Y para nosotros, el protagonista aquí de todo es el Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria siempre y no a nosotros. Así lo dijo David. Amén. Amén, hermano. Y aman las primeras sillas en las sinagogas. Protagonismo social o delante de la gente, ¿va? ¿Me entiendes? Ahí va, delante de la gente. Y dijo el Señor Jesucristo, cuidado que no caigan en el engaño. O el fulano de tal, ¿verdad? Dice, y en las primeras sillas de las sinagogas, ¿qué quiere decir eso? Protagonismo espiritual. Como aquel que cuando va a orar,
parece de los caballeros de Legión de los Caballeros, ¿verdad? No me recuerdo el nombre bien, que agarra una espada y se la pone así sobre la cabeza, estilo ya de este tipo de gente de así. Y son multitudes, hermano. Y luego sigue diciendo el Señor así: y aman las salutaciones en las plazas. Ellos aman primero estar en los primeros asientos de la cena. Ese parking es separado únicamente para el apóstol fulano de tal. Nadie se va a parquear ahí. Únicamente ahí. No, esa mesa ya está separada para el tal líder. Ya está separada. Porque el protagonismo lo toman ellos y no es Dios. Pero el culpable, hermano, muchas veces no son ellos. El culpable somos nosotros, que nos hacemos ídolos de ellos. Y usted ya ha escuchado, más adelante vamos a ver eso, pero usted ya ha escuchado. Y a mí me da no sé qué cuando yo escucho gente adulta que les dice: papi, mi papi. He escuchado todo eso. Y eso es una de las cosas que el Señor Jesucristo la señala. Y ese es un virus que anda dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Las salutaciones en las plazas. Dice: y aman que los hombres los llamen rabí. Rabí. Pero la palabra rabí, claro, significa como maestro. Pero no maestro así sencillamente maestro, sino que la palabra rabí lleva una reverencia alta de título como un súper, ¿verdad? Como un gran sabio que no hay otro como él. Aman estar en los asientos en las primeras en los primeros asientos en las cenas. Aman las primeras sillas en las sinagogas. Aman las salutaciones en la plaza. Oh, ahí viene el gran hombre. Démosle paso. ¿Verdad? Aman que lo saluden. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Un virus tremendo que está sucediendo. Y no se olvide el primer verso, hermano, el texto que leíamos. Habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Cuando dice habló el Señor Jesús a la gente y a sus discípulos, quiere decir que les estaba aconsejando o les iba a empezar a aconsejar de que tuvieran cuidado de los fariseos y de los escribas. Pero mientras el Señor Jesucristo no hablaba de quiénes eran los fariseos y los escribas, la gente se quedaba a lo mejor pensando: pero ¿de qué nos va a hablar? Pero cuando el Señor Jesucristo empieza a describir quiénes eran los fariseos y quiénes eran... Por ejemplo, ¿se recuerda usted cuando el Señor Jesucristo les dijo que no habían traído pan? ¿Y ellos qué dijeron? Oh, ellos pensaron que no habían traído pan y que por eso el Señor Jesucristo les había dicho de eso. Y el Señor, ¿qué les dijo? No, yo no les hablo del pan de comer, sencillamente literal así. Les hablo de la doctrina de los fariseos. Que tengan cuidado de no caer en la doctrina o en la enseñanza de los fariseos. No del alimento, no del pan, no, de la doctrina. Y eso es lo que hoy en este verso, en el capítulo 23 que vamos a estudiar, es lo que el Señor Jesucristo les está hablando. Un capítulo antes del verso cuando le dice que tengamos cuidado no ser engañados. Que lo habla en el capítulo 24:4. Que le llamen rabí. Aquí viene un consejo para nosotros, para los líderes. Dice el verso 8. Verso 8. Amén. Yo pienso que sí se les escucha decir amén, hermano, aunque tengan eso. Sí, yo pienso que sí pueden. Amén. Sí se escucha. Pero vosotros, mire, aquí viene el consejo ya. Para aquellos que somos líderes o para los que van a ser líderes. Verso 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí. No querráis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
y todos vosotros sois hermanos. Entonces, esos julanos que llevan títulos y que no se les puede ni tocar ni saludar porque están rodeados de guaruras, ellos deberían de ser hermanos en Cristo y el mismo nivel. Y yo sé que entiendo, y aquí es donde vamos a entender un punto sobre el respeto. Yo sé, yo como miembro voy a respetar al pastor porque es un llamado de Dios, un evangelista, porque tiene un ministerio, ¿verdad? Pero que aún va a dar cuenta más que usted también, porque tiene una responsabilidad que se le ha dado. Pero un respeto es diferente a sentirse mayor que el otro. Delante de Dios, usted y yo, valemos igual. Valemos igual, somos hermanos en Cristo. Así. Y que Dios que yo tenga un don grande, o que vaya, porque soy pastor, voy a sentirme más grande que usted, eso es incorrecto. Pero el problema y el virus que estamos viviendo hoy, en estos días, es que los títulos llevan a pensar a la gente ser más grandes que otros. Que soy el apóstol de la ciudad y que sin mí no hay una bendición. ¿Dónde dice la palabra del Señor eso? ¿O sí lo dice? No lo dice. El mundo allá afuera sí tiene un santo en cada ciudad, ¿verdad? Donde yo soy, el pueblo donde yo soy tiene un santo, el otro pueblo que está seguido tiene otro santo, el otro pueblo que está seguido tiene otro santo, pero ese es allá afuera. Pero en Cristo Jesús tenemos solo un Dios, amén, un Salvador y una presencia que Él dijo que no os dejaré solo ni huérfanos, enviaré el Espíritu Santo que esté con ustedes siempre. Es nuestro amigo. Entonces, rabí significa maestro en sí, pero esa palabra maestro en rabí significa mucho ser más grande y más excelso. ¿Y qué dice entonces el Señor Jesucristo? No permitan que ustedes se les llamen el excelso o el grande, porque aquí solamente hay un grande y ese grande es Dios. Así, claro, les dijo el Señor. Ustedes no permitan que se les llame rabí. No. En la Biblia habla de Herodes, que llegó a sentirse, y la misma gente lo llegó a levantar como un Dios. Que hable Dios, como un Dios. ¿Y cómo cayó en los juicios de Dios? En un instante. ¿Por qué? Porque para la iglesia solamente debe de haber un grande, un poderoso, un todopoderoso, un excelso. Es Dios, hermano. Yo respeto y amo mucho a cualquier hermano que Dios lo ha usado. Hay grandes evangelistas que yo he conocido, nuestro hermano Gigi Ávila, un gran respeto para él que está con la presencia del Señor, un gran hombre de Dios. Y yo recuerdo, para mí fue un gran gusto un día cuando tuve esa bendición de saludarlo, de abrazarlo y que él me diga, Dios te bendiga, mi hermano, y para mí fue un gran privilegio. Para mí fue un gran privilegio presentarlo cuando él iba a predicar. Con un poco de nervio yo, pero lo hice. Y para mí fue un privilegio presentar a ese gran hombre de Dios, como presentar a un Elías o un Eliseo. ¿Ah? Pero a la misma vez, delante de Dios, es cierto, eran grandes hombres que ya están con Dios, pero delante de Dios todos somos hijos de Dios. ¿Ah? Valemos el mismo precio del hermano Gigi Ávila pagó Dios por mí y por usted. Amén. Aunque a nivel espiritual lo respetamos y lo seguimos amando como un gran hombre de Dios. Y como él hay muchos más. Amén. Hay muchos más. Entonces dijo el Señor, no permiten que os llamen rabí. O sea, no se lleguen en pocas palabras, no se lleguen a sentir ustedes los grandes. ¿Ah? Los grandes, ¿verdad? Que están predicando y solo le hacen así, ¿ve? Y allá viene corriendo aquel con la copa de agua, ¿verdad? O de vino, porque no es ni agua, a veces es vino. Y ya llevan la toallita, porque se sienten los grandes. Dijo el Señor, tengan cuidado. Verso 9. Mire lo que dice el Señor, verso 9. Y esto usted lo ve diariamente. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra,
Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora, aquí no se está refiriendo literalmente así como un hijo llama padre a su papá. No, no, no. Se está refiriendo en el sentido espiritual. ¿Ah? En el sentido espiritual. Es cierto que hay personas que se han llegado a sentir como que aquel que les habló la palabra y los instruyó, lo han llegado a amar como un padre, y aquel ha llegado a amar al hermanito como un hijo, pero solamente es un sentir, pero no de tenerlo como un papá, que yo he escuchado muchas veces en la radio, cuando se dice mi papi fulano de tal. Como dice mi Padre. No, dijo el Señor Jesucristo, solamente hay un Padre espiritualmente hablándolo, y eso es nuestro Padre celestial que está allá en los cielos. El único. De ahí no, usted no me puede andar llamando a mí. Bueno, si usted quiere, pues llámeme papi también, no hay problema. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y aquí podemos decir, bueno, pero entonces, ¿y el ministerio de enseñanza de maestro? No, es que el Señor Jesucristo está diciendo en el sentido que no seáis llamados maestros, en el sentido de que ustedes lleguen a tomar como son los únicos guías espirituales, y que fuera de ustedes nadie lo puede hacer. Como que yo me pudiera llegar a creer que el único que puede pararse aquí para predicar soy yo, de ahí nadie más. No, hay gente preparada, hay gente también que Dios los puede usar. Amén. El punto es que cuando dice no seáis llamados maestros, o como queriendo decir no se sientan ustedes, ¿verdad? Los únicos guías. No, hay muchos más, hay muchos pastores más, hay muchos maestros más que Dios los usa. No se sientan así. Y concluimos aquí con esta primera parte de este estudio. Y esto, fíjense que es una parte muy bonita. Acuérdense del tema, hermano. El buen consejo ayuda si se toma en cuenta. Cuando tomamos el buen consejo, nos bendice. Cuando tomamos el buen consejo, nos bendice. Pero cuando no lo tomamos en cuenta, no somos bendecidos. Verso 11 y el 12. Vamos a leerlo por parte. Y aquí es muy importante que este estudio que estamos teniendo, estudiando estos textos bíblicos que hemos estudiado del 1 al 12 hoy, no solamente es aplicable al virus espiritual que estamos viviendo dentro de las congregaciones, también apliquémoslo a nosotros individualmente también. Porque aquí nadie de nosotros debe de ser protagonista. Amén. Que sin usted la obra no sigue, eso es ser protagonista. No, la obra sigue con usted y sin usted, conmigo y sin mí. La obra de Dios sigue adelante. El hermano sigue adelante sin su ayuda o sin mi ayuda o con mi ayuda o con su ayuda, pero el hermano o la hermana sigue adelante. ¿Por qué? Porque aquí el protagonista no somos nosotros. El protagonista es Dios. Y por eso el salmista dijo bien claramente, a Él sea la gloria y no a nosotros. Para mí la gloria no, porque ¿y qué es lo que yo hago? ¿Ah? Si toman los pastores solo durmiendo, se la pasan, es lo que paso haciendo. Termino con este verso 11. Verso 11. Dice, el que es el mayor de vosotros. Mire, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Si usted se siente mayor que los demás hermanos, usted debe ser un siervo de los demás hermanos. Si ese virus a nivel espiritual que estamos viviendo en las iglesias, de esta gente que andan llenos de anillos aquí, un gran anillo aquí, ¿ves? Porque este anillo grandote que se pone aquí es el símbolo de apóstol. Es un gran anillote que se ponen aquí. Aquí se lo pone. Y como dijo alguien por ahí, que él tiene gente que hasta de rodillas han llegado pidiéndole perdón, pidiéndole permiso, llamarle papá. Entonces, ese virus está afectando dentro de las iglesias. Ojalá que usted un día
que el día que ya diga que ya no va a estar más aquí, ojalá no vaya a ir a parar a un lugar de esos. Porque Padre solamente tenemos uno que está en el reino de los cielos. El único. Amén. ¿Usted se siente mayor que los demás hermanos? Tiene que ser siervo. ¿Y qué es un siervo? Un siervo expresa obediencia absoluta a su Señor. Nosotros somos siervos de Dios. Todos somos siervos y siervas de Dios. A veces tomamos esa palabra y se la aplicamos únicamente al pastor. Ahí viene el gran siervo de Dios. No, todos somos siervos de Dios, porque todos hemos sido llamados a obediencia. Todos hemos sido llamados a expresar sometimiento a Dios. Siervo y sierva. Siervas en que sirven dentro de la casa del Señor y también fuera de la casa del Señor. Aconsejando, como dice la palabra, a los jóvenes a que sean bien portadas con los esposos. Pablo lo dice eso, ¿sí? Mujeres adultas, casadas, pórtense bien, dice, para que las jóvenes que vienen detrás de ustedes aprendan a cómo respetar y amar a sus maridos. ¿Dice así la palabra o no la dice? Hay que respetarlos. Y maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Dice la palabra así o no lo dice? Así lo dice. Entonces, todos hemos sido llamados, todos, yo he sido llamado, ustedes han sido llamados para servir a Dios y servirnos a nosotros mismos también. ¿Ah? Usted se siente mayor que el hermano, usted tiene que ser siervo. Un siervo acepta incondicionalmente la voluntad de su Señor. Y la vez pasada hablábamos que un siervo, un esclavo, no hacía lo que él quería, no iba a donde él quería, no actuaba como él quería actuar, siempre tenía que estar sujeto a lo que su amo decía. Ahora, la iglesia, vivimos, hacemos, actuamos como nosotros queremos. ¿Qué indica eso? Indica que estamos faltos de ser siervos y siervas de Dios. Porque un siervo y una sierva tiene que estar sometida a su Señor. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Verso 12. Y ahí vamos a terminar. Porque el que se enaltece será humillado. ¿Ah? ¿Qué hacían los fariseos y los escribas? Sentarse, la primera silla, ¿verdad? De las cenas. No, estas son separadas para los reverendos, para los apóstoles, fariseos, para los líderes, y ahí estaba apartado. Nadie se podía sentar ahí. El parking reservado únicamente para el siervo de Dios. De ahí nadie más, los demás hermanitos no hayan parking, porque hay tres, la familia pastoral, ¿verdad? 3 parking ahí, 5, depende de cuántos sean. Y el hermanito anda buscando parking y no encuentra, tienen que ir a dejarlo hasta 2 cuadras, ¿verdad? Porque no puede ocupar los parkings de ahí porque son de las familias del reverendo. No. El Señor Jesucristo les dijo, ellos adoran, aman las primeras sillas en los banquetes, protagonistas. Ellos aman las primeras sillas en los templos, protagonistas. Ellos aman las salutaciones en las calles. Usted entiende, ¿verdad? Y después que describió todo eso, el Señor Jesucristo les termina diciendo así, el que se enaltece será humillado. Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Es mejor ser siervo humilde y que Dios sea quien lo levante, y no un siervo enaltecido, que sea Dios quien lo baje de un golpe. Así. Así que yo termino aquí con ese tema, hermano, de este capítulo. Léalo en su casa y verá que es exactamente como el virus que estamos viviendo dentro de la iglesia. No del virus que estamos viviendo ahorita a nivel mundial. No, eso es a nivel mundial, afuera. El virus que estamos viviendo a nivel congregacional, a nivel de iglesia. Amén. Líderes que viven muy bien
y la gente con grandes necesidades, que predican la prosperidad. Y predican la prosperidad y la prosperidad. Dios nos ayude, mis hermanos, a que usted y yo no perdamos esta estabilidad que tenemos, ¿verdad? En esta experiencia de poder estudiar la palabra y poder practicar la palabra en una buena doctrina, una buena enseñanza. Ojalá que Dios nos ayude a mantenernos firmes y constantes en el caminar del Señor. Y no seamos arrastrados con todo esto que se está viviendo. Amén. Igual lo digo para mis hermanos que nos ven. Dios me les bendiga, mis hermanos. Dios me los guarde. Amén.